El polvo dorado de la tarde poblana se filtraba por los vitrales emplomados de la casona colonial, creando un caleidoscopio de colores que danzaba sobre los muebles cubiertos por sábanas blancas. Elena Mendoza, una mujer de 65 años con el cabello plateado recogido en un moño elegante, caminaba lentamente por el salón principal, sus pasos resonando contra los azulejos de Talavera que habían presenciado más de 200 años de historia familiar. «Mamá, este lugar es enorme», murmuró Sofía, su hija de 40 años, mientras apartaba una sábana polvorienta de lo que parecía ser un piano de cola. Sus manos de artista, manchadas perpetuamente de pintura, temblaron ligeramente al tocar las teclas amarillentas. La tía Esperanza vivía aquí completamente sola. Carlos, el hijo mayor de Elena, ajustó sus lentes de marco metálico y consultó los documentos legales que llevaba en una carpeta de cuero gastado. Según el testamento, la casa ha estado en la familia desde 1823. Somos los últimos Mendoza con derecho a heredarla. Su voz de historiador universitario llevaba ese tono académico que tanto irritaba a su hermana. ¿Y por qué nunca nos invitó a visitarla?, preguntó Lucía, la nieta de 17 años, mientras exploraba los rincones con la curiosidad típica de su edad. Su cabello negro azabache, tan parecido al de su abuela Elena en su juventud, brillaba bajo la luz dorada que se colaba por las ventanas. Elena suspiró profundamente, inhalando el aroma a madera vieja, incienso y algo más que no lograba identificar. Esperanza siempre fue peculiar. Después de la muerte de tu abuelo, se volvió muy reservada. Decía que esta casa guardaba demasiados secretos. Fue entonces cuando lo vieron. En la pared principal del salón, enmarcado por molduras de madera tallada a mano, colgaba un retrato que parecía observarlos con una intensidad perturbadora. La pintura mostraba a una mujer de mediana edad, vestida con el traje negro típico del siglo XIX mexicano. Su rostro, de facciones aristocráticas y piel pálida, estaba enmarcado por cabello oscuro peinado hacia atrás con severidad. Pero eran sus ojos los que capturaban la atención, negros como pozos profundos, parecían seguir cada movimiento de quienes los miraban. ¿Quién es ella?, susurró Lucía, acercándose al cuadro con una mezcla de fascinación y temor. Carlos se acercó para leer la pequeña placa dorada en la parte inferior del marco. Doña Remedios Mendoza de Santillán, 1801 a 1847. Debe ser nuestra tatarabuela. ¡Qué mirada tan extraña!, comentó Sofía, estudiando la técnica pictórica con ojo profesional. El artista logró capturar algo inquietante en su expresión. Es como si estuviera a punto de hablar. Elena se estremeció involuntariamente. Había algo en ese retrato que le resultaba familiar, como un recuerdo enterrado en lo más profundo de su memoria. Deberíamos concentrarnos en organizar la mudanza. Hay mucho que hacer antes del anochecer. Mientras la familia se dispersaba por la casa para evaluar sus nuevas posesiones, Lucía se quedó un momento más frente al cuadro. Había jurado ver un ligero cambio en la expresión de Doña Remedios, como si la comisura de sus labios se hubiera curvado apenas en lo que podría haber sido una sonrisa o una mueca de desdén. Lucía, ven a ayudarnos, la llamó su madre desde el piso superior. La joven se alejó del retrato, pero no pudo evitar voltear una vez más. Por un instante, le pareció que los ojos de Doña Remedios la seguían con una intensidad que le erizó la piel. Esa noche, mientras organizaban las pertenencias de la tía Esperanza en cajas de cartón, Elena encontró un diario de cuero negro escondido en el último cajón del escritorio colonial. Las páginas amarillentas estaban llenas de la caligrafía temblorosa de su hermana, y las últimas entradas databan de apenas una semana antes de su muerte. Los susurros nocturnos han regresado, leyó Elena en voz baja, sintiendo como un escalofrío recorría su espina dorsal. Doña Remedios está inquieta otra vez. Puedo sentir su presencia más fuerte que nunca. Temo que mi tiempo como guardiana esté llegando a su fin. Elena cerró el diario bruscamente, sus manos temblando. En la distancia, desde el salón principal, le pareció escuchar el susurro casi imperceptible de una voz femenina, antigua y llena de secretos, que parecía llamar su nombre.
La primera noche en la casona colonial transcurrió entre el aroma a lavanda de las sábanas viejas y el constante crujir de la madera centenaria que se acomodaba con los cambios de temperatura. Elena había insistido en que todos durmieran en el segundo piso, en las habitaciones que habían pertenecido a la tía Esperanza, mientras acondicionaban el resto de la casa. Carlos se había instalado en lo que claramente había sido el estudio de Esperanza, rodeado de libros de historia local y documentos genealógicos. Su naturaleza metódica lo llevó a organizar inmediatamente una pequeña área de trabajo donde pudiera investigar los orígenes del misterioso cuadro que tanto había perturbado a la familia. Según estos registros parroquiales, murmuró mientras ajustaba la lámpara de escritorio, doña Remedios Mendoza se casó con don Aurelio Santillán en 1820. Tuvieron 3 hijos, pero... Se detuvo, frunciendo el ceño. Es extraño. Los registros se vuelven muy escasos después de 1845. Mientras tanto, en la habitación contigua, Sofía se debatía entre el sueño y la vigilia. Sus sueños estaban poblados de imágenes vívidas, corredores interminables de la casona, pero no como la conocía ahora, sino como debió haber sido en su esplendor del siglo XIX. En sus visiones oníricas, una mujer vestida de negro caminaba por esos mismos pasillos, sus pasos resonando como un eco del pasado. No, no puede ser, murmuró Sofía en sueños, volteándose inquieta entre las sábanas. En su pesadilla, la mujer del cuadro se acercaba lentamente, sus labios moviéndose como si quisiera comunicar algo urgente, pero sin emitir sonido alguno. Lucía, en la habitación del fondo, había logrado conciliar el sueño más fácilmente que los adultos, pero su descanso se vio interrumpido cerca de las 3 de la madrugada por un sonido que no lograba identificar. Era como un murmullo constante, similar al viento entre las hojas, pero más articulado, como si fueran palabras susurradas en un idioma que no comprendía. Intrigada y sin miedo, la juventud a menudo carece de la prudencia que viene con la experiencia. Lucía se deslizó fuera de su cama y siguió el sonido por el pasillo. Sus pies descalzos apenas hacían ruido contra los azulejos fríos mientras bajaba las escaleras hacia el salón principal. La luna llena se filtraba por los ventanales, creando un patrón de luz y sombra que transformaba el familiar salón en un escenario casi teatral. Y allí, bañado por la luz plateada, estaba el cuadro de doña Remedios. Lucía se acercó lentamente, hipnotizada por lo que veía. Bajo la luz lunar, el retrato parecía diferente. La expresión de doña Remedios ya no era la misma máscara severa del día anterior. Ahora había una suavidad en sus facciones, una melancolía que no había notado antes. ¿Y sus labios, se estaban moviendo? ¿Quién eres tú, niña? El susurro era tan tenue que Lucía no estaba segura de si lo había escuchado realmente o si su imaginación le jugaba una broma. Pero la voz continuó, más clara ahora. ¿Eres una Mendoza? Puedo ver el parecido, tienes los ojos de mi bisnieta. Lucía retrocedió un paso, su corazón latiendo aceleradamente. Esto no puede estar pasando, murmuró para sí misma, pero no pudo apartar la mirada del cuadro. No tengas miedo, pequeña, continuó la voz, y ahora Lucía podía ver claramente cómo los labios de doña Remedios se movían en sincronía con las palabras. He estado esperando tanto tiempo sola en este lugar entre mundos. En el piso superior, Elena se despertó sobresaltada. Había tenido el mismo sueño recurrente que la había atormentado en su juventud, una mujer vestida de negro que la llamaba por su nombre, extendiéndole una mano que parecía tanto una invitación como una amenaza. Pero esta vez, el sueño había sido más vívido, más real. Se levantó de la cama y se dirigió al pasillo, donde encontró a Carlos saliendo de su habitación con una expresión preocupada. ¿Tú también lo escuchaste?, preguntó Carlos en voz baja. ¿Escuchar qué? Voces. Como si alguien estuviera hablando abajo. Madre e hijo bajaron las escaleras juntos, siguiendo el sonido de una conversación que se volvía más clara con cada paso. Al llegar al salón, encontraron a Lucía parada frente al cuadro, aparentemente manteniendo una conversación con él. Lucía, llamó Elena suavemente, pero la joven no respondió. Estaba completamente absorta en lo que parecía ser un diálogo con el retrato.
¿cómo murió mi tatarabuelo?, preguntaba Lucía al cuadro, y para horror de Elena y Carlos, una voz femenina, antigua y melancólica, respondió desde algún lugar indefinido del salón. Aurelio murió defendiendo nuestra casa de los soldados. Yo hice lo que tenía que hacer para proteger a nuestros hijos. Pero el precio fue muy alto. Carlos, con su mentalidad científica, buscó desesperadamente una explicación racional. Revisó los rincones del salón, buscando altavoces ocultos o algún dispositivo que pudiera explicar las voces. Pero no encontró nada. Lucía, ven aquí, ordenó Elena con voz firme, pero cariñosa. Ahora mismo. La joven parpadeó varias veces, como si despertara de un trance, y se volvió hacia su abuela con expresión confundida. Abuela, ¿escuchaste lo que dijo? Doña Remedios estaba contándome sobre. No escuché nada, mintió Elena, aunque su rostro pálido delataba la verdad. Vamos, es muy tarde. Todos necesitamos descansar. Mientras subían las escaleras, Elena no pudo evitar voltear una vez más hacia el cuadro. Por un momento, le pareció ver una sonrisa de satisfacción en los labios de Doña Remedios, como si hubiera logrado establecer el primer contacto en una comunicación que había estado esperando durante décadas. En su habitación, Elena abrió nuevamente el diario de Esperanza y leyó con creciente alarma: la niña es siempre la primera en escucharla. Doña Remedios busca a la más joven, la más pura, la más susceptible a su influencia. Debo encontrar una manera de proteger a la próxima generación antes de que sea demasiado tarde. Afuera, el viento nocturno susurraba entre los árboles del patio, pero Elena sabía que no todos los susurros de esa casa provenían del exterior. Los archivos municipales de Puebla olían a papel viejo y humedad, un aroma que Carlos encontraba curiosamente reconfortante después de años de investigación histórica. Había llegado temprano, decidido a desentrañar el misterio que rodeaba a Doña Remedios Mendoza. Los eventos de la noche anterior habían sacudido su escepticismo científico, pero se aferraba a la esperanza de encontrar una explicación lógica en los documentos históricos. Disculpe, señorita, se dirigió a la archivista, una mujer mayor con lentes de lectura colgando de una cadena dorada. Busco información sobre la familia Mendoza, específicamente sobre Doña Remedios Mendoza de Santillán, que vivió en el siglo XIX. La mujer lo miró con una expresión extraña, como si el nombre le resultara familiar por razones que prefería no recordar. Ah, los Mendoza de la Casa Colonial en la calle 16 de septiembre. Sí, tenemos algunos documentos, pero... Se detuvo, mordiéndose el labio inferior. Debes saber que esa familia tiene una historia complicada. Carlos siguió a la archivista hasta una sección polvorientas del archivo, donde ella extrajo varios legajos atados con cintas descoloridas. Aquí están los registros que pudo encontrar. Pero le advierto, señor, algunos de estos documentos contienen información que podría resultar perturbadora. Mientras Carlos se sumergía en los documentos históricos, en la casona colonial, Sofía despertó con una sensación extraña. Sus manos, que normalmente permanecían inmóviles durante el sueño, estaban manchadas de pintura seca. Se incorporó bruscamente y miró a su alrededor, confundida. ¿Qué?, murmuró, observando sus palmas cubiertas de óleo negro y rojo. No recordaba haber pintado nada la noche anterior. Se levantó y siguió un rastro de gotas de pintura que la llevó hasta el salón principal. Allí, sobre un caballete que no recordaba haber colocado, se encontraba un lienzo con un retrato a medio terminar. Era el rostro de Doña Remedios, pero no como aparecía en el cuadro original. Esta versión era más joven, más vital, y en sus ojos había una desesperación que le encogió el corazón a Sofía. Cuando pinté esto, se preguntó en voz alta, acercándose al lienzo. La técnica era suya, sin duda, pero no tenía ningún recuerdo de haber trabajado en esta obra. Anoche, respondió una voz suave detrás de ella. Sofía se volvió bruscamente, pero no había nadie en el salón. Solo el cuadro original de Doña Remedios, que ahora parecía observarla con una intensidad renovada. Pintaste mientras yo te guiaba, continuó la voz, y esta vez Sofía pudo localizar su origen,
provenía directamente del retrato colgado en la pared. «Tienes manos hábiles, niña. Como las tenía yo en vida». Sofía retrocedió, tropezando con el caballete. «Esto no puede estar pasando. Los cuadros no hablan». «No». La risa que siguió era melancólica, cargada de siglos de soledad. «Hay muchas cosas en este mundo que la gente prefiere no creer, Sofía Mendoza. Pero la sangre que corre por tus venas es la misma que corrió por las mías. Eso crea conexiones». Mientras tanto, en los archivos, Carlos había encontrado lo que buscaba, y lo que descubrió le heló la sangre. Según los documentos oficiales de la Inquisición, doña Remedios Mendoza había sido acusada de brujería en 1847. Los testimonios describían eventos sobrenaturales en su casa, objetos que se movían solos, voces que susurraban en idiomas desconocidos, y visiones que aparecían en los espejos. Fue ejecutada en el convento de Santa Mónica, leyó Carlos en voz baja, sintiendo como un escalofrío recorría su espina dorsal. Pero su cuerpo nunca fue encontrado. Se dice que desapareció de la celda la noche anterior a su ejecución. Un documento adicional, escrito con letra temblorosa, llamó su atención. Era el testimonio de un pintor llamado Jerónimo Vázquez, fechado 3 días después de la supuesta muerte de doña Remedios. Me contrató para pintar su retrato antes de morir. Dijo que necesitaba una manera de permanecer conectada con su familia. Mientras pintaba, sentía como si ella estuviera transfiriendo parte de su esencia al lienzo. Cuando terminé la obra, ella sonrió y dijo: «Ahora nunca estaré realmente muerta». Esa misma noche, encontraron mi taller en llamas. Yo logré salvar solo el retrato. Pero desde entonces, no he podido dejar de escuchar su voz llamándome. Carlos cerró el expediente con manos temblorosas. El último documento era un certificado de defunción del propio Jerónimo Vázquez, quien había muerto una semana después en circunstancias misteriosas. De regreso en la casona, Elena había encontrado a Lucía en el jardín trasero, cavando en la tierra con las manos desnudas. La joven parecía estar en una especie de trance, murmurando palabras en lo que sonaba como latín arcaico. «Lucía, ¿qué estás haciendo?», preguntó Elena, acercándose con cautela. «Ella me dijo que cavara aquí», respondió Lucía sin levantar la vista, sus manos ahora cubiertas de tierra húmeda. «Dice que enterró algo importante antes de irse». Elena se arrodilló junto a su nieta y la tomó suavemente de los hombros. «Lucía, mírame. ¿Quién te dijo que cavaras?». «Doña Remedios», respondió la joven con naturalidad, como si fuera la cosa más normal del mundo. «Está preocupada por nosotros. Dice que hay cosas que debemos saber antes de que sea demasiado tarde». En ese momento, los dedos de Lucía tocaron algo sólido enterrado en la tierra. Con cuidado, extrajo una pequeña caja de metal, oxidada por el tiempo pero aún intacta. Dentro, envueltas en tela encerada, había varias cartas escritas en papel amarillento. Elena tomó las cartas con manos temblorosas y leyó la primera. Estaba fechada en 1847 y dirigida a mis descendientes, que algún día comprenderán: si están leyendo esto, significa que mi plan ha funcionado. Yo, Remedios Mendoza de Santillán, escribo estas líneas en mis últimos días de vida mortal. Los inquisidores vendrán por mí, pero he encontrado una manera de proteger a mi familia más allá de la muerte. He hecho un pacto, un intercambio que me permitirá velar por los Mendoza durante las generaciones venideras. Pero este don tiene un precio: cada generación debe tener una guardiana, una mujer de nuestra sangre que sirva como puente entre mi espíritu y el mundo de los vivos. Elena sintió que las piernas le fallaban. La carta continuaba: la guardiana será elegida por mí, y a través de ella, podré influir en los eventos para proteger a nuestra familia. Pero cuidado, si alguna vez la línea de guardiana se rompe, si alguna rechaza su destino, las consecuencias serán terribles. Mi espíritu, atado a este mundo por amor y desesperación, podría volverse algo diferente. Cuando Carlos regresó esa tarde con sus descubrimientos, encontró a su familia reunida en el salón,
con las cartas de doña Remedios esparcidas sobre la mesa de centro. El cuadro parecía observarlos con una intensidad renovada, y por primera vez desde su llegada, Carlos no pudo negar que había algo sobrenatural en esa casa. Cada generación ha tenido una guardiana, murmuró Elena, sosteniendo otra de las cartas. Mi bisabuela, mi abuela, mi madre, y Esperanza fue la última. ¿Y ahora?, preguntó Sofía, mirando nerviosamente hacia el cuadro. Elena siguió su mirada y sintió un escalofrío cuando vio que la expresión de doña Remedios había cambiado nuevamente. Ahora sonreía, y en esa sonrisa había una mezcla de satisfacción y anticipación que no auguraba nada bueno. Ahora, susurró una voz que parecía provenir de las propias paredes de la casa, es tiempo de elegir a la nueva guardiana. Los días siguientes transcurrieron en una atmósfera de tensión creciente. Sofía había comenzado a experimentar cambios sutiles pero inquietantes en su comportamiento. Se levantaba cada mañana con las manos manchadas de pintura, habiendo trabajado durante la noche en retratos de doña Remedios que no recordaba haber comenzado. Cada nuevo lienzo mostraba a la ancestral mujer en diferentes etapas de su vida, pero todas compartían la misma característica: los ojos parecían seguir a quien los miraba. «Mamá, ¿te sientes bien?», preguntó Lucía una mañana, encontrando a Sofía parada frente al espejo del baño, peinándose el cabello hacia atrás con una severidad que no era característica de ella. «Por supuesto que me siento bien», respondió Sofía, pero su voz tenía un tono diferente, más formal, como si estuviera adoptando los modales de otra época. Una dama debe siempre presentarse apropiadamente, especialmente en su propia casa. Lucía frunció el ceño. Su madre nunca había usado palabras como apropiadamente o se había referido a sí misma como una dama. «Mamá, estás hablando raro». Sofía se volvió hacia su hija, y por un momento, Lucía vio algo extraño en sus ojos, una profundidad que no había estado allí antes, como si estuviera mirando a través de décadas de experiencia que no le pertenecían. «No hablo raro, niña», replicó Sofía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Simplemente he recordado la importancia de mantener las tradiciones familiares». Mientras tanto, Carlos había contactado al padre Miguel Herrera, un sacerdote de la parroquia local conocido por su interés en fenómenos paranormales. El padre Miguel, un hombre de 50 años con cabello canoso y ojos bondadosos, había accedido a visitar la casona después de escuchar la historia de Carlos. «Padre, sé que esto suena increíble», decía Carlos mientras guiaba al sacerdote por el salón principal, «pero ese cuadro, hay algo definitivamente sobrenatural en él». El padre Miguel se acercó al retrato de doña Remedios y lo estudió cuidadosamente. Después de varios minutos de silencio, se santiguó y retrocedió un paso. «Puedo sentir una presencia muy fuerte aquí», murmuró, sacando un rosario de su bolsillo. «Esta mujer, su espíritu está definitivamente atado a este lugar. Pero hay algo más, algo que me preocupa». «¿Qué es?». «La energía que emana de este cuadro no es completamente malévola, pero tampoco es benigna. Es desesperada. Como si estuviera tratando de cumplir una promesa que hizo hace mucho tiempo, sin importar el costo». En ese momento, Sofía entró al salón, pero su apariencia había cambiado drásticamente. Llevaba puesto un vestido negro de estilo victoriano que Elena no recordaba haber visto nunca en el guardarropa de su hija. Su cabello estaba recogido en un moño severo, y caminaba con la postura erecta y los pasos medidos de una dama del siglo XIX. «Buenos días, padre», saludó Sofía con una reverencia que parecía completamente natural, como si hubiera estado practicándola toda su vida. «Es un honor recibir a un hombre de Dios en nuestra casa». Carlos y el padre Miguel intercambiaron miradas preocupadas. La transformación de Sofía era evidente y perturbadora. «Sofía», dijo Carlos cuidadosamente, «¿de dónde sacaste ese vestido?». «¿Este vestido?». Sofía miró hacia abajo como si apenas se diera cuenta de lo que llevaba puesto. «Ha estado en mi guardarropa toda la vida. Pertenecía a mí, a nuestra familia». «Hija», intervino Elena, entrando al salón con expresión preocupada, «ese vestido no es tuyo. Nunca lo había visto antes».
Sofía la miró con una sonrisa condescendiente. Madre, a veces la memoria nos juega trucos. Este vestido perteneció a doña Remedios. Ella me lo ha prestado. El padre Miguel se acercó a Sofía con cautela. Señora, ¿podría decirme su nombre completo? Sofía Mendoza, respondió ella, pero luego añadió con una sonrisa extraña, aunque últimamente me siento más como Remedios Mendoza de Santillán. Sofía, dijo el padre Miguel con voz firme pero gentil, necesito que me mire directamente a los ojos y me diga quién es usted realmente. Sofía lo miró fijamente, y por un momento, sus ojos se volvieron completamente negros. Cuando habló, su voz tenía un eco extraño, como si dos personas estuvieran hablando al mismo tiempo. Soy la guardiana de esta familia, dijo con una sonrisa que no era completamente suya. Soy quien protege a los Mendoza de los peligros que no pueden ver. Soy el puente entre el pasado y el presente. ¿Y qué hay de Sofía?, preguntó Elena con voz temblorosa. Sofía está aquí, respondió la voz dual, pero ahora compartimos este cuerpo. Ella comprende la importancia de nuestro propósito. En ese momento, el cuadro de doña Remedios comenzó a cambiar visiblemente. Los colores se volvieron más vívidos, la expresión más animada, y por primera vez desde que habían llegado a la casa, los labios de la mujer pintada se curvaron en una sonrisa de triunfo. Padre, murmuró Carlos, ¿qué podemos hacer? El padre Miguel observó cómo Sofía se acercaba al cuadro y colocaba su mano sobre el marco, como si estuviera acariciando a un ser querido. Necesito investigar más sobre esta situación, respondió el sacerdote en voz baja. Pero por ahora, no dejen que se quede sola con el cuadro. Y mantengan a Lucía alejada de su madre hasta que sepamos exactamente con qué estamos tratando. Esa noche, Elena se despertó con el sonido de pasos en el pasillo. Se levantó silenciosamente y siguió el ruido hasta el salón, donde encontró a Sofía parada frente al cuadro, manteniendo una conversación en susurros. Sí, lo comprendo, decía Sofía al retrato. La niña es fuerte, pero necesita preparación. No podemos apresurarnos como lo hicimos con las otras. Las otras, murmuró Elena, acercándose lo suficiente para escuchar mejor. Mi bisabuela fue demasiado joven cuando la elegí, continuó la voz de Sofía, aunque Elena podía jurar que había algo diferente en su tono, algo más antiguo. Se volvió loca antes de poder cumplir su propósito. Mi abuela resistió durante años, pero finalmente cedió. Tu madre fue perfecta. Sirvió fielmente hasta el final. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Su madre había muerto en circunstancias extrañas cuando Elena era joven, y siempre había sospechado que había algo más en su muerte de lo que le habían contado. ¿Y Esperanza?, preguntó la voz desde el cuadro. Esperanza fue problemática, respondió Sofía con un suspiro. Trató de romper el ciclo. Pensó que podía liberarse destruyendo el cuadro, pero no comprendía que yo ya no estoy limitada solo a la pintura. Estoy en las paredes, en los cimientos, en la sangre misma de esta familia. Elena retrocedió lentamente, tratando de no hacer ruido, pero pisó una tabla suelta que crujió bajo su peso. Sofía se volvió inmediatamente, y en la penumbra del salón, Elena pudo ver que los ojos de su hija brillaban con una luz que no era natural. Elena, dijo Sofía con una sonrisa que era pura doña Remedios, qué bueno que estés aquí. Tenemos mucho de qué hablar. Pero Elena ya estaba corriendo hacia las escaleras, su corazón latiendo tan fuerte que temía que se le saliera del pecho. Detrás de ella, escuchó la risa de Sofía, pero no era la risa de su hija. Era la risa de una mujer que había estado esperando durante más de un siglo para completar un plan que había comenzado en los días finales de su vida mortal. Cuando Elena llegó a su habitación y cerró la puerta con llave, encontró una nota deslizada bajo la puerta. Estaba escrita con la caligrafía de Sofía, pero las palabras eran de otra persona. No puedes protegerla para siempre, Elena. Lucía es la elegida de esta generación. Su sangre es pura, su espíritu es fuerte, y su conexión conmigo es más profunda de lo que imaginas. Puedes resistir, como lo hizo Esperanza,
pero ya sabes cómo terminó esa historia. Elena arrugó la nota con manos temblorosas y miró por la ventana hacia el jardín, donde la luz de la luna iluminaba el lugar donde Lucía había encontrado las cartas enterradas. Se preguntó si ya era demasiado tarde para salvar a su familia, o si todavía había tiempo para romper un ciclo que había comenzado hace más de un siglo. En el salón de abajo, Sofía siguió conversando con el cuadro hasta el amanecer, planeando el siguiente paso en un juego que había comenzado mucho antes de que cualquiera de ellos naciera. El amanecer llegó con una bruma espesa que envolvía la casona colonial como un sudario gris. Elena despertó con la terrible certeza de que algo había cambiado durante la noche. El silencio de la casa era diferente, más profundo, como si algo importante hubiera desaparecido de ella. Se vistió rápidamente y bajó las escaleras, encontrando a Carlos en el salón principal, parado frente al cuadro con expresión de horror. Se fue, murmuró Carlos sin voltear a ver a su madre. Sofía desapareció durante la noche. Elena se acercó y vio que el cuadro había cambiado nuevamente. Ahora mostraba a dos mujeres, Doña Remedios en su pose original, pero a su lado, como si hubiera sido pintada recientemente, estaba Sofía, vestida con el mismo traje negro victoriano, con una expresión de serenidad que contrastaba dramáticamente con la desesperación que había mostrado en los últimos días. Llamé al padre Miguel, continuó Carlos, su voz quebrada por la emoción. Viene en camino. Pero Elena, creo que ya es demasiado tarde. Lucía apareció en la entrada del salón, aún en pijama, con los ojos hinchados por las lágrimas. Abuela, ¿dónde está mi mamá? Escuché voces anoche, pero cuando fui a buscarla, su habitación estaba vacía. Elena abrazó a su nieta, tratando de ofrecer consuelo que ella misma no sentía. No lo sé, mi amor. Pero la vamos a encontrar. El padre Miguel llegó una hora después, acompañado por un hombre mayor que presentó como el padre Sebastián, un exorcista con décadas de experiencia en fenómenos paranormales. El padre Sebastián, un hombre delgado de cabello completamente blanco y ojos penetrantes, examinó el cuadro con una intensidad que hizo que Elena se sintiera incómoda. Esto es más complejo de lo que pensaba, murmuró el padre Sebastián después de varios minutos de silencio. El espíritu no solo está atado al cuadro, ha creado lo que llamamos un ancla espiritual múltiple. Está conectado a la casa, a la familia, y ahora, a su hija. ¿Qué significa eso?, preguntó Carlos. Significa que Doña Remedios ha logrado lo que pocos espíritus consiguen, ha encontrado una manera de manifestarse físicamente en nuestro mundo usando el cuerpo de su descendiente como vehículo. Elena sintió que las piernas le fallaban. Está diciendo que Sofía está. No está muerta, se apresuró a aclarar el padre Sebastián. Pero su alma está, compartiendo espacio. Es una forma de posesión muy rara, donde el espíritu no expulsa al alma original, sino que se fusiona con ella. En ese momento, Lucía, que había estado escuchando en silencio, se acercó al cuadro y colocó su mano sobre el marco. Puedo sentirla, murmuró la joven, cerrando los ojos. Mamá está en algún lugar frío y oscuro. ¿Hay piedras viejas y olor a incienso? El padre Miguel y Carlos intercambiaron miradas significativas. El convento, dijeron al unísono. ¿Qué convento?, preguntó Elena. El convento de Santa Mónica, explicó Carlos. Según los documentos que encontré, fue donde iban a ejecutar a Doña Remedios. Está en ruinas ahora, pero ella nunca olvidó ese lugar, completó el padre Sebastián. Si va a intentar completar algún tipo de ritual o transformación, ese sería el lugar más significativo para ella. Decidieron ir inmediatamente al convento, dejando a Lucía bajo el cuidado de una vecina. Pero cuando llegaron al auto, descubrieron que la joven se había escondido en el asiento trasero. No voy a quedarme atrás, declaró Lucía con una determinación que recordaba dolorosamente a su madre. Ella es mi mamá, y puedo sentir dónde está mejor que cualquiera de ustedes. Elena quiso protestar, pero el padre Sebastián la detuvo con un gesto. La niña tiene razón, dijo el anciano sacerdote.
Su conexión sanguínea con ambas mujeres podría ser crucial para encontrarlas. El convento de Santa Mónica se alzaba en las afueras de Puebla como un recordatorio sombrío de épocas pasadas. Sus muros de piedra, agrietados por el tiempo y cubiertos de hiedra, habían presenciado siglos de oraciones, penitencias y, según los registros históricos, más de una ejecución por herejía. Siguieron a Lucía, quien parecía guiada por un instinto que no podía explicar, a través de los corredores en ruinas hasta llegar a lo que había sido la capilla principal. Allí, en el altar destruido, encontraron a Sofía. Estaba arrodillada frente a un crucifijo oxidado, pero no estaba sola. A su alrededor, como si fueran proyecciones espectrales, se podían ver las figuras translúcidas de otras mujeres, todas vestidas de negro, todas con el mismo rostro aristocrático de Doña Remedios. Las guardianas anteriores, murmuró el padre Sebastián. Está reuniendo a todas las mujeres de la familia que sirvieron como sus anfitrionas. Sofía se volvió hacia ellos, y Elena pudo ver que sus ojos habían cambiado completamente. Ya no eran los ojos marrones cálidos de su hija, sino los ojos negros y profundos de Doña Remedios. Llegaron justo a tiempo, dijo Sofía con una voz que era una mezcla perturbadora de su propio tono y el de alguien más. Estoy a punto de completar el ritual que comencé hace más de un siglo. ¿Qué ritual?, preguntó Carlos, acercándose lentamente. El ritual de la unión perpetua, respondió Sofía, levantándose con una gracia que no era característica de ella. Durante generaciones, he protegido a esta familia usando cuerpos prestados, almas compartidas. Pero ahora, con Sofía, he encontrado la compatibilidad perfecta. Podemos fusionarnos completamente, crear una nueva forma de existencia. ¿Y qué pasa con mi hija?, preguntó Elena con voz temblorosa. Sofía estará conmigo para siempre, respondió la entidad que había sido su hija. Compartiremos conocimientos, experiencias, poder. Será inmortal, como yo. Eso no es vida, gritó Lucía, corriendo hacia su madre. Mamá, lucha. Sé que estás ahí dentro. Por un momento, la expresión de Sofía vaciló, y Elena pudo ver un destello de su verdadera hija luchando por emerger. Lucía, murmuró Sofía con su propia voz, ayúdame, no puedo, ella es muy fuerte. Pero el momento pasó rápidamente, y Doña Remedios recuperó el control. La niña será la próxima, dijo con una sonrisa que heló la sangre de Elena. Cuando yo ya no necesite este cuerpo, Lucía será preparada para ser mi nueva guardiana. El ciclo continuará, como debe ser. El padre Sebastián comenzó a recitar oraciones en latín, pero Doña Remedios se limitó a reír. Sus oraciones no tienen poder sobre mí, padre. No soy un demonio que pueda ser exorcizado. Soy una madre que protege a su familia, un espíritu que cumple una promesa hecha con amor. ¿Amor? Elena se acercó, su dolor transformándose en ira. ¿Llamas amor a esto? ¿A robar el cuerpo de mi hija, a aterrorizar a mi nieta? Llamo amor a 2 siglos de protección, replicó Doña Remedios. ¿Crees que es coincidencia que los Mendoza hayan prosperado cuando otras familias cayeron? ¿Que hayan sobrevivido a guerras, revoluciones, epidemias? Yo los he protegido, a costa de mi propia paz eterna. Elena miró a las figuras espectrales que rodeaban a Sofía y reconoció los rostros de las fotografías familiares, su bisabuela, su abuela, su madre. Todas habían muerto jóvenes, todas en circunstancias extrañas. ¿Y el precio?, preguntó Elena. ¿Cuántas mujeres de nuestra familia han sacrificado sus vidas por tu protección? Por primera vez, Doña Remedios pareció vacilar. El precio ha sido alto. Pero necesario. No, hoy gritó Lucía, acercándose más a su madre. No es necesario. Podemos protegernos solos. No necesitamos tu ayuda. Niña tonta, murmuró Doña Remedios, pero su voz sonaba menos segura. No comprendes los peligros que acechan a esta familia. ¿Qué peligros?, preguntó el padre Sebastián, intuyendo una debilidad en la entidad. ¿De qué los proteges exactamente?
Doña Remedios guardó silencio por un momento, y en ese silencio, Elena comprendió la verdad. No hay peligros, ¿verdad?, dijo Elena lentamente. Los peligros eres tú. Tu necesidad de control, tu incapacidad de dejar ir. Has estado usando el miedo para justificar tu interferencia. Silencio, rugió doña Remedios, y las figuras espectrales a su alrededor se volvieron más sólidas, más amenazantes. Pero Lucía no se dejó intimidar. Se acercó a su madre y la tomó de las manos. Tatarabuela, dijo con una voz sorprendentemente firme para su edad, es hora de descansar. Es hora de dejar que mamá regrese a casa. Y por primera vez en más de un siglo, doña Remedios Mendoza de Santillán se enfrentó a alguien que no tenía miedo de ella, alguien que la desafiaba no con ira, sino con compasión. La tensión en la capilla en ruinas era palpable. Las figuras espectrales de las guardianas anteriores se movían inquietas alrededor de Sofía, como si sintieran que algo fundamental estaba a punto de cambiar. El padre Sebastián había comenzado a preparar los elementos para un exorcismo, pero se detuvo cuando doña Remedios habló nuevamente. No comprenden, dijo la entidad a través de los labios de Sofía, su voz cargada de una tristeza que había acumulado durante décadas. Yo no elegí este destino. Cuando los inquisidores vinieron por mí, cuando me acusaron de brujería, lo único que quería era proteger a mis hijos. Elena se acercó lentamente, manteniendo contacto visual con lo que había sido su hija. Entonces cuéntanos la verdad. Toda la verdad. Doña Remedios miró hacia el crucifijo oxidado, y por un momento, su expresión se suavizó. Aurelio había muerto defendiendo nuestra casa. Mis hijos eran pequeños, vulnerables. Los soldados venían cada noche, buscando excusas para confiscar nuestras propiedades. Yo busqué ayuda donde pude encontrarla. ¿Qué tipo de ayuda?, preguntó el padre Miguel. Había una mujer en el pueblo, una curandera que conocía los antiguos rituales. Me enseñó a comunicarme con fuerzas que estaban más allá de la comprensión de la iglesia. No era brujería malévola, sino protección ancestral. Carlos, con su mente de historiador, comenzó a entender. Pero los inquisidores no distinguían entre magia protectora y malévola. Exactamente, confirmó doña Remedios. Cuando vinieron por mí, supe que tenía pocas opciones. Podía morir y dejar a mis hijos indefensos, o podía encontrar una manera de protegerlos desde más allá de la muerte. ¿Y el cuadro?, preguntó Elena. El pintor, Jerónimo, era más que un artista. Conocía los rituales antiguos. Juntos, creamos un ancla que me permitiría permanecer conectada con el mundo de los vivos. Pero el ritual requería un precio. Lucía, que había estado escuchando en silencio, se acercó más. ¿Qué precio? Mi alma quedaría atada a este plano, incapaz de encontrar descanso hasta que mi familia ya no necesitara mi protección. Pero... La voz de doña Remedios se quebró. Pero con el tiempo, la línea entre protección y control se volvió borrosa. Comencé a ver amenazas donde no las había, a interferir en vidas que podrían haber sido felices sin mi intervención. El padre Sebastián bajó su crucifijo. ¿Estás diciendo que quieres ser liberada? Parte de mí siempre lo ha querido, admitió doña Remedios. Pero otra parte tiene miedo. He estado atada a este mundo durante tanto tiempo que no recuerdo cómo es existir sin esa conexión. Elena sintió una compasión inesperada por la entidad que había atormentado a su familia durante generaciones. ¿Y qué pasa con Sofía? ¿Puedes liberarla? Puedo, respondió doña Remedios, pero el proceso es complejo. Nuestras almas se han entrelazado de maneras que no anticipé. Separarlas requerirá un ritual que podría ser peligroso para ambas. El padre Sebastián se acercó, guardando sus instrumentos de exorcismo. ¿Qué tipo de ritual? Necesito que alguien de la familia me perdone voluntariamente por todos los daños que he causado. Pero no puede ser cualquiera. Debe ser alguien cuya sangre sea lo suficientemente pura, cuya conexión conmigo sea lo suficientemente fuerte.
Todas las miradas se dirigieron hacia Lucía, quien comprendió inmediatamente lo que se esperaba de ella. «Yo lo haré», dijo la joven sin vacilar. «No», exclamó Elena. «Es demasiado peligroso. No sabemos qué podría pasarte». «Abuela», respondió Lucía con una madurez que sorprendió a todos, «mamá está atrapada ahí dentro. Si hay una posibilidad de liberarla, tengo que intentarlo». Doña Remedios miró a Lucía con una expresión que mezclaba admiración y temor. «Niña, debes comprender que si el ritual falla, podrías quedar atrapada conmigo en el plano espiritual. Podrías perder tu propia vida». «Y si no lo intento», replicó Lucía, «perderé a mi madre de todas formas». El padre Sebastián intervino. «Hay otra opción. El ritual de perdón puede ser realizado, pero con protecciones adicionales. Puedo crear un círculo sagrado que mantenga a Lucía anclada al mundo físico mientras realiza la conexión espiritual». «¿Funcionará?», preguntó Carlos. «No lo sé», admitió el sacerdote. «Pero es la mejor oportunidad que tenemos». Doña Remedios asintió lentamente. «Muy bien. Pero deben saber que una vez que comience el ritual, no podrá detenerse. Y si Lucía no puede completar el perdón, si su voluntad flaquea en algún momento, las consecuencias serán irreversibles». El padre Sebastián comenzó a preparar el círculo sagrado, usando sal bendita y agua consagrada para crear un perímetro protector alrededor de Lucía. Mientras trabajaba, explicó el proceso. «Lucía, tendrás que entrar en un estado de meditación profunda. Doña Remedios te guiará hacia el plano espiritual donde está atrapada tu madre. Allí, tendrás que enfrentar no solo a Doña Remedios, sino a todas las emociones y traumas que ha acumulado durante más de un siglo». «¿Y después?», preguntó Elena, tomando la mano de su nieta. «Después», continuó el padre Sebastián, «Lucía tendrá que ofrecer perdón genuino por todos los daños causados. Pero no puede ser un perdón superficial. Debe venir del corazón, debe ser completo y sin reservas». Lucía se colocó en el centro del círculo, sentándose en posición de loto como había aprendido en sus clases de yoga. «Estoy lista». Doña Remedios se acercó al borde del círculo, pero no pudo cruzarlo. «El perdón debe ser ofrecido libremente, sin coerción». «¿Estás segura de que quieres hacer esto, niña?». «Estoy segura», respondió Lucía, cerrando los ojos. «Pero quiero que sepas algo, tatarabuela. No lo hago solo por mamá. Lo hago también por ti. Has sufrido durante demasiado tiempo». Por primera vez desde que había comenzado esta terrible experiencia, Elena vio lágrimas en los ojos de la entidad que poseía a su hija. «Muy bien», murmuró Doña Remedios. «Comencemos». La temperatura en la capilla descendió bruscamente. Las velas que había encendido el padre Sebastián comenzaron a parpadear, y un viento sobrenatural comenzó a soplar desde ningún lugar visible. Lucía, con los ojos cerrados, comenzó a respirar profundamente, entrando en el estado de trance necesario para el ritual. «Puedo verla», murmuró Lucía después de varios minutos. «Puedo ver a mamá. Está en un lugar oscuro, pero no está sola. Hay otras mujeres con ella. Las guardianas anteriores», explicó Doña Remedios. «Todas están esperando la liberación. Mamá me ve», continuó Lucía, una sonrisa apareciendo en su rostro. «Está tratando de decirme algo, dice que no tenga miedo, que todo va a estar bien». Pero entonces, la expresión de Lucía cambió. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor y confusión. «Hay algo más», murmuró. «Algo que Doña Remedios no nos ha dicho. Veo la verdad sobre lo que realmente pasó hace más de un siglo». Elena se acercó al borde del círculo, pero el padre Sebastián la detuvo con un gesto. «¿Qué ves, Lucía?», preguntó Carlos. «Veo la noche en que murió Doña Remedios», respondió Lucía, su voz ahora cargada de una tristeza ancestral. «Pero no murió como nos dijo. No fue ejecutada por los inquisidores.
Doña Remedios retrocedió, su expresión cambiando de vulnerabilidad a algo más parecido al pánico. Lucía, no. Se suicidó, continuó Lucía, las lágrimas corriendo por sus mejillas cerradas. Se suicidó porque no pudo soportar lo que había hecho para proteger a su familia. Había matado a los soldados que amenazaban a sus hijos. Los había envenenado usando las hierbas que le había enseñado la curandera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena, Carlos y los dos sacerdotes miraron a Doña Remedios, quien ya no podía mantener su fachada de víctima noble. Era la única manera, murmuró finalmente. Iban a violar a mi hija, a matar a mis hijos. Yo hice lo que cualquier madre habría hecho. Pero después, continuó Lucía, su voz ahora más fuerte, después no pudiste vivir con la culpa. Así que te quitaste la vida, pero no antes de hacer el ritual que te ataría a este mundo. No para proteger a tu familia, sino para castigarte a ti misma. Basta, gritó Doña Remedios, y las figuras espectrales a su alrededor se volvieron más agitadas. No, dijo Lucía, abriendo los ojos y mirando directamente a la entidad. No voy a parar. Porque ahora entiendo. No has estado protegiendo a nuestra familia durante todos estos años. Has estado castigándola. Has estado haciendo que cada generación pague por tus crímenes. Eso no es cierto, protestó Doña Remedios, pero su voz sonaba menos convincente. Sí lo es, replicó Lucía, poniéndose de pie dentro del círculo. Y por eso necesitas perdón. No solo por lo que has hecho a nuestra familia, sino por lo que te has hecho a ti misma. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Las figuras espectrales de las guardianas anteriores comenzaron a acercarse a Doña Remedios, pero no con amenaza, sino con compasión. Elena reconoció el rostro de su madre entre ellas, y vio en sus ojos espectrales una paz que nunca había visto en vida. Es hora, dijeron las guardianas al unísono, sus voces como ecos de vientos antiguos. Es hora de descansar. Doña Remedios miró a las mujeres que habían servido como sus anfitrionas durante generaciones, y por primera vez, Elena pudo ver en su expresión no a una entidad poderosa y manipuladora, sino a una mujer rota que había cargado con una culpa insoportable durante más de un siglo. ¿Pueden perdonarme?, preguntó Doña Remedios, su voz ahora pequeña y vulnerable como la de una niña. Ya lo hemos hecho, respondió la figura espectral de la madre de Elena. Ahora necesitas perdonarte a ti misma. Lucía extendió su mano hacia Doña Remedios, aunque sabía que no podía tocarla físicamente. Yo te perdono, tatarabuela. Te perdono por todo el dolor que has causado, por todas las vidas que has alterado. Pero más importante, te perdono por el dolor que te has causado a ti misma. La luz que emanó de Lucía en ese momento fue cegadora. Elena tuvo que cerrar los ojos, y cuando los abrió, vio que Sofía estaba colapsando, liberada finalmente de la presencia que había compartido su cuerpo. Pero el ritual aún no había terminado. Lucía, aún brillando con una luz sobrenatural, se acercó a donde Doña Remedios se había materializado por primera vez como una figura independiente de Sofía. Ahora, dijo Lucía con una voz que parecía venir de muy lejos, es hora de que encuentres la paz que has estado buscando durante tanto tiempo. Y con esas palabras, Doña Remedios Mendoza de Santillán, después de más de un siglo de atormentar a su propia familia en un intento equivocado de protegerla, finalmente se desvaneció en una luz dorada que llenó la capilla en ruinas con una sensación de paz que ninguno de los presentes había experimentado jamás. Pero cuando la luz se desvaneció, Elena se dio cuenta de que algo había salido terriblemente mal. Lucía había desaparecido, y en su lugar, donde había estado el círculo sagrado, solo quedaba un rastro de luz que se desvanecía lentamente. El silencio que siguió a la desaparición de Lucía fue más ensordecedor que cualquier grito. Elena se lanzó hacia el lugar donde había estado su nieta, pero solo encontró aire vacío y el débil aroma a jazmín que había caracterizado la presencia de Doña Remedios. ¿Dónde está?, gritó Elena, volviéndose hacia el padre Sebastián. ¿Dónde está mi nieta? El anciano sacerdote, pálido y tembloroso, examinó los restos del círculo sagrado. El ritual,
Algo salió mal. La conexión espiritual era demasiado fuerte. Lucía fue arrastrada al plano donde estaba doña Remedios. Carlos, que había estado atendiendo a Sofía, se acercó con expresión desesperada. ¿Está viva? ¿Puede regresar? No lo sé, admitió el padre Sebastián. Esto está más allá de mi experiencia. Pero si hay una posibilidad de traerla de vuelta, tenemos que actuar rápido. Cuanto más tiempo pase en el plano espiritual, más difícil será su regreso. Sofía, que había recuperado la conciencia pero aún estaba débil, se incorporó lentamente. Puedo sentirla, murmuró con voz ronca. Lucía está en el mismo lugar donde estuve yo. Pero no está sola. ¿Qué quieres decir?, preguntó Elena. Doña Remedios está con ella, explicó Sofía, tocándose la frente como si tratara de recordar algo importante. Pero no como la conocíamos. Está diferente. Más joven, más vulnerable. Como si hubiera regresado a quien era antes de que todo esto comenzara. El padre Miguel, que había estado en silencio, se acercó al grupo. Hay algo que deben saber. Mientras Lucía realizaba el ritual, pude sentir una presencia adicional. No era solo doña Remedios. Había algo más, algo que ha estado alimentándose de la culpa y el dolor de esta familia durante generaciones. ¿Qué tipo de presencia?, preguntó Carlos. Una entidad parasitaria, respondió el padre Miguel. Algo que se adhiere a espíritus atormentados y amplifica sus emociones negativas. Creo que doña Remedios nunca actuó completamente por su propia voluntad. Algo la ha estado manipulando, usando su amor por la familia como una forma de control. Elena sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Estás diciendo que todo esto, la posesión, las muertes, el sufrimiento de generaciones, fue causado por algo que ni siquiera era doña Remedios? Es posible, confirmó el padre Miguel. Y si es así, Lucía está en grave peligro. Esa entidad no va a permitir que su fuente de poder sea liberada fácilmente. Mientras tanto, en el plano espiritual, Lucía se encontraba en una versión distorsionada de la casona colonial. Los pasillos se extendían infinitamente, las habitaciones cambiaban de forma cuando no las miraba directamente, y el aire estaba cargado de susurros en idiomas que no reconocía. Hola, llamó Lucía, su voz resonando extrañamente en el espacio imposible. ¿Hay alguien aquí? Estoy aquí, niña. Lucía se volvió y vio a una mujer joven, de no más de 25 años, vestida con un sencillo vestido blanco. Tenía el rostro de doña Remedios, pero sin la severidad y el dolor que había caracterizado su presencia. Esta versión era suave, maternal, con ojos llenos de una tristeza que parecía más humana que sobrenatural. ¿Eres realmente doña Remedios?, preguntó Lucía. Soy quien era antes de que todo se complicara, respondió la mujer. Antes de que la culpa y el miedo me transformaran en algo que nunca quise ser. ¿Dónde estamos? En un lugar entre mundos, explicó doña Remedios, gesticulando hacia los pasillos que se extendían en todas las direcciones. Un lugar creado por mis propios remordimientos y alimentado por algo más. Como si hubiera sido invocado por sus palabras, un viento frío comenzó a soplar por los corredores, trayendo consigo una risa que hizo que la piel de Lucía se erizara. Ah, la pequeña heroína ha llegado, dijo una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna. ¡Qué conmovedor! Otra Mendoza dispuesta a sacrificarse por su familia. ¿Quién eres?, gritó Lucía, mirando a su alrededor. Soy quien ha estado cuidando de tu querida tatarabuela durante todos estos años, respondió la voz, y gradualmente, una figura comenzó a materializarse en el pasillo. Era alta, vestida con ropas que parecían estar hechas de sombras, y su rostro era una máscara cambiante que no se podía enfocar directamente. Soy quien convirtió su noble deseo de protección en una obsesión destructiva. Soy quien se alimentó de la culpa de tu familia durante más de un siglo. Doña Remedios se colocó protectoramente frente a Lucía. Déjala en paz. Tu pelea es conmigo. Oh,
pero mi querida Remedios, dijo la entidad sombría con una sonrisa que se podía sentir más que ver, ya no necesito tu culpa. Esta niña, con su sangre pura y su conexión espiritual, será una anfitriona mucho más poderosa. No, hoy gritó doña Remedios, pero la entidad la apartó con un gesto casual. Tú ya cumpliste tu propósito, le dijo a doña Remedios. Me diste acceso a una línea familiar completa, generaciones de mujeres fuertes que pude usar para alimentar mi poder. Pero ahora, con esta niña, puedo hacer algo que nunca antes fue posible. ¿Qué?, preguntó Lucía, tratando de mantener la calma a pesar del terror que sentía. Puedo manifestarme permanentemente en el mundo físico, respondió la entidad. Usando tu cuerpo joven y tu conexión con ambos mundos, puedo finalmente abandonar este plano intermedio y causar el tipo de caos que he estado soñando durante siglos. Lucía retrocedió, pero se encontró con que los pasillos detrás de ella se habían cerrado. Estaba atrapada. Pero hay algo que no entiendes, dijo Lucía, sorprendiendo tanto a la entidad como a doña Remedios con la firmeza de su voz. No vine aquí solo para salvar a mi familia. Vine aquí para salvarla a ella también. Señaló a doña Remedios, quien la miró con sorpresa. ¿De qué estás hablando, niña?, preguntó la entidad sombría. Estoy hablando de que doña Remedios nunca fue el verdadero problema, respondió Lucía. Tú fuiste quien la manipuló, quien amplificó su culpa hasta convertirla en algo monstruoso. Pero en el fondo, ella siempre fue solo una madre tratando de proteger a sus hijos. ¿Y qué si lo era?, se burló la entidad. Eso no cambia nada. Sí cambia todo, replicó Lucía. Porque significa que el perdón que le ofrecí era real. Y si el perdón era real, entonces tu poder sobre ella está roto. La entidad sombría se detuvo, y por primera vez, Lucía pudo detectar incertidumbre en su presencia. Imposible, murmuró. La culpa es demasiado profunda, demasiado arraigada. ¿Lo es? Lucía se volvió hacia doña Remedios. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Después del perdón? Doña Remedios parpadeó, como si estuviera despertando de un sueño largo y confuso. Me siento ligera. Como si un peso que había estado cargando durante tanto tiempo finalmente hubiera sido levantado. No, rugió la entidad sombría, y el espacio a su alrededor comenzó a distorsionarse. No puedes liberarla. Es mía. Ya no, dijo Lucía con una sonrisa. Y ahora que ella está libre, puedo hacer algo que nunca antes fue posible. ¿Qué? Puedo ofrecerte perdón a ti también. El silencio que siguió fue absoluto. La entidad sombría se quedó completamente inmóvil, como si las palabras de Lucía hubieran sido un golpe físico. Perdón, murmuró finalmente. ¿A mí? Sí, respondió Lucía, acercándose lentamente. Porque creo que tú también estás atrapado aquí, ¿verdad? Creo que tú también eres un espíritu que no puede encontrar paz. Yo no. La voz de la entidad comenzó a cambiar, volviéndose menos amenazante y más perdida. ¿Quién eras antes de convertirte en esto?, preguntó Lucía gentilmente. ¿Cuál es tu historia? Y por primera vez en siglos, la entidad sombría comenzó a recordar quién había sido antes de que la desesperación y el dolor la transformaran en algo que se alimentaba del sufrimiento de otros. La máscara cambiante de su rostro comenzó a solidificarse, revelando las facciones de un hombre joven, no mayor que Carlos, con ojos llenos de una tristeza que rivalizaba con la de doña Remedios. Era un sacerdote, murmuró, su voz ahora completamente humana. Padre Antonio Vázquez. Fui ejecutado por los inquisidores por tratar de proteger a las personas que acusaban de brujería. Doña Remedios se acercó, reconociendo algo en el rostro del hombre. Tú fuiste quien trató de ayudarme cuando me arrestaron. Sí, confirmó el padre Antonio. Y cuando fallé, cuando no pude salvarte ni a los otros, mi propia culpa me ató a este lugar. Pero con el tiempo, esa culpa se volvió otra cosa. Se volvió hambre. Hambre de poder, de control,
de venganza contra un mundo que había permitido tanta injusticia. Lucía extendió su mano hacia él. Pero eso no es quien realmente eres, ¿verdad? En el fondo, sigues siendo el sacerdote que quería proteger a los inocentes. El padre Antonio miró la mano extendida de Lucía, y por primera vez en siglos, recordó lo que se sentía ser humano. Yo no sé si merezco perdón, murmuró. He causado tanto dolor, he destruido tantas vidas. Todos merecemos perdón, respondió Lucía. Especialmente cuando estamos dispuestos a reconocer nuestros errores y cambiar. Y con esas palabras, Lucía tomó la mano del padre Antonio, y una luz cálida y dorada comenzó a emanar del punto de contacto, extendiéndose por todo el espacio distorsionado y transformándolo lentamente en algo que se parecía más a una capilla que a una prisión. En el mundo físico, Elena, Carlos, Sofía y los dos sacerdotes vieron como el aire en la capilla en ruinas comenzó a brillar con la misma luz dorada, y gradualmente, tres figuras comenzaron a materializarse: Lucía, Doña Remedios, y un hombre joven vestido con los hábitos de un sacerdote del siglo XIX. Lucía, llamó Elena, acercándose cautelosamente. La joven abrió los ojos y sonrió. Estoy bien, abuela. Y creo que todos vamos a estar bien ahora. Doña Remedios se acercó a Elena y, por primera vez, habló con su propia voz, libre de la influencia que la había corrompido durante tanto tiempo. Elena, dijo suavemente, lamento profundamente todo el dolor que he causado a nuestra familia. Espero que algún día puedas perdonarme. Elena miró a la mujer que había atormentado a su familia durante generaciones, pero ahora solo vio a una madre que había cometido errores terribles tratando de proteger a sus hijos. Ya te he perdonado, respondió Elena, y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. El padre Antonio se acercó a los dos sacerdotes presentes. Hermanos, dijo con una voz llena de humildad, he estado perdido durante mucho tiempo. ¿Podrían ayudarme a encontrar el camino de regreso a casa? El padre Sebastián y el padre Miguel intercambiaron miradas de asombro antes de asentir. Será un honor, respondió el padre Sebastián. Y así, en una capilla en ruinas que había sido testigo de tanto dolor y sufrimiento, tres almas perdidas finalmente encontraron la paz que habían estado buscando durante más de un siglo. La luz dorada que había llenado la capilla en ruinas comenzó a desvanecerse gradualmente, pero dejó tras de sí una sensación de paz que ninguno de los presentes había experimentado jamás. Lucía, aún tomando las manos de Doña Remedios y el padre Antonio, sintió como sus espíritus se preparaban para su transición final. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Lucía, mirando a los dos espíritus que habían encontrado finalmente la redención. Doña Remedios sonrió, y por primera vez, su sonrisa era completamente libre de dolor y culpa. Ahora, mi querida nieta, finalmente podemos descansar. Pero antes... Se volvió hacia Elena, Carlos y Sofía. Antes necesito que sepan que todo el amor que sentí por esta familia era real. Mis métodos fueron equivocados, mi interferencia fue destructiva, pero mi deseo de protegerlos siempre vino del corazón. Lo sabemos, respondió Elena, acercándose al grupo. Y queremos que sepas que, a pesar de todo, nunca dejamos de ser una familia. Eso es algo que ni siquiera la magia más poderosa puede destruir. El padre Antonio se dirigió a los dos sacerdotes presentes. Hermanos, he aprendido algo importante durante estos siglos de tormento. El perdón no es solo un regalo que damos a otros, es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Sin él, nos convertimos en prisioneros de nuestros propios errores. El padre Sebastián asintió sabiamente. Esa es una lección que muchos de nosotros tardamos toda una vida en aprender, hermano Antonio. Te has ganado tu paz. Lucía sintió que las manos que sostenía comenzaban a volverse translúcidas. ¿Es hora? Sí, confirmó Doña Remedios. Pero no tengas miedo. Lo que hemos logrado aquí hoy ha roto un ciclo que había durado demasiado tiempo. Tu familia finalmente será libre para vivir sus propias vidas, tomar sus propias decisiones, cometer sus propios errores y encontrar su propia felicidad. ¿Y el cuadro?, preguntó Carlos.
¿Qué pasará con él? El cuadro, respondió el padre Antonio, ya no será una prisión. Se convertirá en lo que siempre debió ser, un simple recordatorio de la historia familiar, sin poder para influir en el presente. Doña Remedios se acercó a Sofía, quien había permanecido en silencio, procesando todo lo que había experimentado durante su posesión. Sofía, dijo doña Remedios suavemente, lamento profundamente haber usado tu cuerpo, tu mente, tu alma para mis propios fines. Sé que la experiencia ha sido traumática. Sofía la miró con una expresión compleja. Fue traumática, admitió, pero también reveladora. A través de tus memorias, pude ver la historia de nuestra familia desde una perspectiva completamente diferente. Entendí el peso de las decisiones que tomaste, incluso si no estoy de acuerdo con ellas. ¿Puedes perdonarme? Sofía consideró la pregunta por un momento. Sí, respondió finalmente. Puedo perdonarte. Pero más importante, espero que ahora puedas perdonarte a ti misma. Ya lo he hecho, respondió doña Remedios con una sonrisa radiante. Gracias a todos ustedes, especialmente a Lucía, finalmente he encontrado la paz que había estado buscando durante tanto tiempo. La luz dorada comenzó a intensificarse nuevamente, y las figuras de doña Remedios y el padre Antonio comenzaron a elevarse lentamente del suelo. Esperen, dijo Elena súbitamente. Antes de que se vayan, necesito saber algo. ¿Realmente nos protegieron durante todos estos años? ¿O fue solo una ilusión? Doña Remedios miró hacia abajo desde su posición elevada. La protección era real, Elena. Pero vino con un precio demasiado alto. Interfería tanto en sus vidas que les robaba la oportunidad de vivir realmente. Una verdadera protección habría sido permitirles enfrentar sus propios desafíos y crecer a través de ellos. ¿Y ahora?, preguntó Carlos. ¿Qué pasará con nuestra familia sin esa protección? Ahora, respondió el padre Antonio, tendrán algo mucho más valioso que la protección sobrenatural. Tendrán libre albedrío, la capacidad de elegir sus propios caminos, y la fuerza que viene de superar las dificultades por sus propios medios. Lucía sintió que era hora de soltar las manos de los dos espíritus. ¿Nos veremos de nuevo? Algún día, prometió doña Remedios, cuando sea tu momento natural de cruzar al otro lado, estaremos esperándote. Pero hasta entonces, vive, mi querida nieta. Vive plenamente, ama profundamente, y no tengas miedo de cometer errores. Los errores son parte de lo que nos hace humanos. Con esas palabras finales, doña Remedios Mendoza de Santillán y el padre Antonio Vázquez se desvanecieron en una explosión de luz dorada que llenó la capilla en ruinas con una calidez que parecía abrazar a cada persona presente. Cuando la luz se desvaneció completamente, la familia Mendoza se encontró sola en la capilla, pero no se sentían solos. Se sentían libres. 3 meses después, la casona colonial en la calle 16 de septiembre había sido transformada. Elena había decidido convertir parte de ella en un pequeño museo de historia familiar, abierto al público los fines de semana. Carlos había contribuido con su investigación histórica, creando exhibiciones que contaban la verdadera historia de la familia Mendoza, incluyendo los eventos sobrenaturales que habían experimentado. Sofía había establecido su estudio de arte en lo que había sido el salón principal. Sus pinturas más recientes exploraban temas de redención, perdón y la compleja relación entre el pasado y el presente. Había encontrado una nueva profundidad en su trabajo que atraía la atención de críticos y coleccionistas por igual. Lucía había regresado a la escuela, pero con una madurez y una sabiduría que sorprendían a sus maestros y compañeros. Había comenzado a escribir sobre su experiencia, no como una historia de terror, sino como una historia de sanación y perdón. El cuadro de doña Remedios aún colgaba en la pared, pero ahora era simplemente eso, un cuadro. Los visitantes del museo a menudo comentaban sobre la expresión serena y maternal de la mujer retratada, sin saber nunca la historia completa detrás de esa transformación. Una tarde, mientras Elena regaba las flores en el jardín donde Lucía había encontrado las cartas enterradas, su nieta se acercó con una expresión pensativa. «Abuela,
dijo Lucía, ¿crees que hicimos lo correcto? ¿Liberando a doña Remedios y al padre Antonio? Elena dejó la regadera y miró hacia la casona, que ahora se sentía como un hogar verdadero por primera vez en generaciones. Sí, respondió con certeza. Creo que hicimos exactamente lo que necesitaba hacerse. No solo los liberamos a ellos, sino que nos liberamos a nosotros mismos. ¿De qué nos liberamos? Del peso del pasado, explicó Elena. De la idea de que estamos condenados a repetir los errores de nuestros ancestros. De la creencia de que necesitamos protección sobrenatural para ser felices. Lucía asintió, comprendiendo. ¿Y ahora qué? Elena sonrió, pasando su brazo alrededor de los hombros de su nieta. Ahora vivimos, mi amor. Simplemente vivimos. Esa noche, por primera vez en más de un siglo, la casona colonial de los Mendoza se llenó de los sonidos normales de una familia feliz, risas, conversaciones, música, y el tipo de paz que solo viene cuando las almas atormentadas finalmente encuentran descanso. En el salón principal, el cuadro de Doña Remedios parecía sonreír con aprobación, pero era solo un truco de la luz. Después de todo, ahora era simplemente un cuadro, un recordatorio hermoso de una mujer que había amado a su familia lo suficiente como para encontrar finalmente la manera de dejarlos ir. Y en algún lugar, en un plano de existencia más allá de la comprensión humana, doña Remedios Mendoza de Santillán y el padre Antonio Vázquez caminaban juntos hacia una luz que habían estado buscando durante más de un siglo, finalmente en paz, finalmente libres, finalmente en casa. La historia de terror había terminado, pero la historia de amor de una familia que había aprendido el poder del perdón apenas comenzaba. Fin.